Mi nombre es Jamie Nayeli Guevara Contreras. Soy maestra en ciencias forenses. Trabajo en el Hospital Regional de Alta Especialidad y también he sido docente de algunas facultades. Bueno, hoy vamos a hablar sobre qué es miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad poco conocida, es una enfermedad autoinmune que afecta los músculos, es decir, hay una mala conexión entre el nervio y la unión neuromuscular de nuestro cuerpo y se empieza a manifestar con debilidad. La debilidad general empieza eh, teniendo lo que es párpados caídos, visión doble, no nos podemos sonreír, no podemos masticar, no podemos tragar agua, la voz se empieza a escuchar una voz muy nasal, como si estuviéramos gangosos. Empezamos a perder fuerza en los miembros superiores, es decir, en los brazos, nos cuesta trabajo tomar una taza, y de ahí empieza a bajar lo que es la debilidad y hasta que llega a las piernas, donde llega el momento en que pues nos cuesta trabajo caminar. ¿A los cuántos años se puede presentar la miastenia gravis? Pues la miastenia gravis puede aparecer en recién nacidos siempre y cuando sea la madre, sea portadora de la miastenia gravis. Entonces, en estos niños que acaban de nacer, es transitoria, es decir, por los anticuerpos, la madre le pasa los anticuerpos al bebé y la miastenia, los síntomas de la miastenia gravis le duran como 15 días. De ahí en los niños también puede aparecer la miastenia. Es más frecuente en mujeres de menores de 20 años y en hombres se presenta a partir de la cuarta edad de la vida, es decir, como a los 40 años aproximadamente. ¿Se puede contagiar? No, es una enfermedad autoinmune, es decir, hay un problema en nuestro cuerpo. Esa enfermedad viene del timo. El timo es una glándula que tenemos en esta parte, atrás del esternón, la cual en la infancia nos ayuda muchísimo porque ahí están los anticuerpos, pero conforme vamos creciendo, esa glándula se tendría que absorber en una persona adulta y que tenga todavía esa glándula, es una persona que va a tener miastenia gravis. Entonces, a nuestra edad, cuando nosotros somos adultos y tenemos esa glándula, empieza como a haber una confusión y empieza a mandar anticuerpos. ¿Y qué pasa con esos anticuerpos? En vez de combatir algo externo que está en nuestro cuerpo, pues empiezan a combatir nuestro propio cuerpo y se van más a la unión neuromuscular. Por eso es que empezamos a tener debilidad. ¿Cómo me la diagnosticaron? A mí me la diagnosticaron a la edad de 18 años, todo porque empecé a tener visión doble, se me empezaban a caer los párpados, no podía mirar fijamente porque los párpados se me caían y cada vez que tomaba agua o refresco lo sacaba por la nariz. Entonces, me llevaron con muchos especialistas, pero nadie, me diagnosticó. De hecho, pasé como un año con esos síntomas. Los síntomas empezaron a incrementar al grado de que yo caminaba y ya se me empezaban a doblar las piernas. A mí me diagnostica un oftalmólogo. Fui a consulta porque de plano ya mis párpados estaban muy caídos y la visión era doble todo el tiempo. Entonces él me revisa y él fue el que nos dijo que era miastenia gravis, pero nos mandó con el neurólogo.
¿Qué tipo de especialista se puede acudir para el diagnóstico de miastenia gravis? Lo puede realizar un oftalmólogo siempre y cuando tenga conocimiento de la enfermedad y de los síntomas. Quien lo trata es el neurólogo, es quien trata lo que es la miastenia gravis. También el médico internista puede hacer el diagnóstico. ¿Cómo lo identifican los médicos? Los médicos la pueden identificar, una, por los síntomas, ¿no? Si hay visión doble, si hay caída de párpados, si la voz es nasal y si hay debilidad muscular generalizada, entonces tienen sospecha de que es miastenia gravis. Pero se hace una electromiografía, es decir, se ponen como chuponcitos y se dan descargas en los músculos para ver la respuesta. La otra es que se hace una radiografía de tórax. ¿Para qué? Para ver si se observa la glándula del timo. ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres o jóvenes y adultos? Pues sí, hay diferencia. Todo depende mucho a qué edad se presente la enfermedad. Hay varios tipos, hay varios grados de la miastenia gravis. Bueno, es una clasificación de Osman y es grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. El grado 1 es lo ocular, de ahí a mí me diagnosticaron la miastenia gravis grado 2B, es decir, es una de las que un poco más agresiva. ¿Por qué? Porque yo caí muchas veces en terapia intensiva debido a las crisis colinérgicas y mi desgaste físico fue demasiado. Entonces, yo estuve un año en silla de ruedas. De hecho, me di de baja en la universidad. Yo en ese entonces estaba estudiando la licenciatura en odontología, pero me tuve que dar de baja porque yo ya no podía ir a la escuela. Las crisis colinérgicas dan por el exceso del medicamento. Cuando un paciente es diagnosticado con miastenia gravis, el medicamento que nos dan se llama piridostigmina o mestinón. Ese medicamento, cuando nosotros lo tomamos, hace que en- ha- hace una mejor, digamos, conducción de la señal neuromuscular. Entonces, nosotros empezamos a tener un poquito más de fuerza, ya podemos hacer muchas cosas, pero si nosotros nos excedemos en tomar ese medicamento, entonces caemos a una crisis colinérgica, es decir, nos intoxicamos. En mi primer crisis colinérgica fue al año y medio que me diagnosticaron la miastenia gravis. Yo pues en el momento de que me dan el medicamento me levantó rapidísimo, ya no tenía visión doble, ya mis párpados estaban normales, ya podía caminar, ya podía comer. Entonces el error que yo cometí fue el tomar más mestinón para que yo tuviera, digamos, más fuerza y mi lapso de energía fuera más prolongado. Pero aquí el médico nunca nos mencionó que que si yo tomaba más medicamento, iba a tener una crisis colinérgica. En ese entonces yo les estoy hablando de hace como 22 años, entonces no tenían mucho conocimiento sobre la miastenia, entonces yo me excedí en el mestinón y empecé a tener esa crisis. ¿Cómo me di cuenta que era una crisis colinérgica? Porque empecé a tener mucha salivación, me empezaron a llorar los ojos y empecé a tener mucha debilidad. ¿Duelen los músculos o algún órgano en específico? No es dolor, pasa que tenemos una sensación como de que no tenemos ganas de hacer absolutamente nada, que no tenemos ganas ni de pararnos, tenemos una pesadez. Es decir, cuando empieza la miastenia gravis, se acentúa en esta parte, en los músculos del cuello. Nos cuesta trabajo tener erecta la cabeza,
no podemos caminar, si nos paramos, podemos dar como 3 pasos y de ahí se nos doblan las piernas y caemos, o sea, no tenemos el reflejo de hacer la contracción para evitar esa caída o el meter las manos, porque como es una debilidad muscular, entonces en el momento de que se nos doblan las piernas porque no tienen fuerza, es así como caemos. Eh, Como si fuéramos ahora sí un trapito que lo tiran y así quedamos, ni siquiera nos podemos levantar. Entonces nos tienen que apoyar para levantarnos, para que nos volvamos a sentar. ¿De por vida se tiene que tomar el medicamento? Sí. Pues desafortunadamente no existe cura para la miastenia gravis. Es decir, no saben por qué aparece y en algunos pacientes sí logra desaparecer, pero pues el porcentaje es muy bajo, ¿no? Se controla la miastenia gravis. En mi caso, yo tengo 23 años con miastenia gravis. Tengo como 8 meses que dejé de tomar el Mestinon y ahorita pues no me siento con debilidad. Entonces, después de 22 años, pude dejar el Mestinon. Hay pacientes que pues toda su vida continúan con el medicamento. Em, Cuando yo empecé con el medicamento, fue una cuestión complicada porque yo estaba acostumbrada a hacer mucho ejercicio, a mí me gusta jugar fútbol. En ese entonces, pues yo tenía 19 años, yo entrenaba kung fu, me gustaba estar muy activa, entonces me viene la enfermedad, dejo de hacer todo eso, me dan medicamento y llegó un momento en que el medicamento ya no me estaba ayudando y me dan otros medicamentos, me dan inmunosupresores. Los inmunosupresores, esos medicamentos hacen que el sistema inmune ahora sí se vaya abajo. Me dieron prednisona, ese medicamento son esteroides que lo que hacen es que nos hinchan, nos empiezan a salir acné, demasiado vello. Yo empecé a tomar esos medicamentos y y para que yo los pudiera dejar, pasaron muchos años. Por fin pude dejar esos dos, el inmunosupresor y la prednisona, y de ahí me continué con lo que es la pura piridostigmina, hasta hace 8 meses que por fin lo dejé de tomar. ¿Se puede operar y quitar el timo? Sí, de hecho eso es, digamos, la clave para tener una buena recuperación. Lo ideal es que nos quiten el timo. Desafortunadamente hay muy poca información y yo cuando contacto a un paciente con miastenia gravis, lo primero que pregunto es, ¿ya lo operaron? ¿Ya le quitaron el timo? O a veces me dicen, no, es que no lo han operado. Pues urge que le quiten el timo para que se empiece a recuperar. Aquí la cuestión es de que la recuperación no es enseguida. La recuperación después de la cirugía puede variar. Puedes empezar a ver los cambios a los 3 años o a los 5 años. Yo empecé a ver los cambios después de mi cirugía a los 5 años. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tardaron mucho en hacer el diagnóstico y cuando a mí me hacen el diagnóstico, nunca nos hablaron de la cirugía. Fue un neurocirujano el que llevaba mi tratamiento. Él me empezó a dar Mestinon, pero un mes vio que, digamos, yo me empecé a como que a estabilizar, iba bien. Entonces nunca nos habló de la cirugía. Cuando empezó a ver que empecé a decaer, fue que nos habló de la cirugía. Pero aquí lo importante es de que
se operen y que la cirugía sea lo más pronto posible, porque también de eso depende mucho la recuperación del paciente. Si se operan, ¿se puede quitar la enfermedad? No, se puede controlar, pero esta enfermedad es una enfermedad muy difícil, muy dura y un tanto dolorosa. ¿Por qué? Porque nosotros terminamos dependiendo de otras personas, al grado de que no nos podemos bañar, no podemos hacer nuestras necesidades fisiológicas, nos tienen que asistir siempre y pues sí es muy complicada esa parte. La otra es de que pues nuestra cara, nuestras facciones cambian por completo. Llegamos a tener estrabismo. En mi caso, yo tuve estrabismo de mi ojo izquierdo. Cada vez que yo me levantaba, en las mañanas, yo evitaba verme en el espejo porque mi ojo se me iba de un lado. Como el globo ocular está sostenido por 4 músculos, uno de cada lado, uno arriba y otro abajo. Entonces, como esta enfermedad se trata de debilidad muscular, llega a pues al grado de que un músculo ya no jala tanto al globo ocular y se va de un lado. Entonces, mis facciones cambiaron muchísimo. Yo tenía así como que la cara cartonada, así como lo dicen, es una fascia, de que no me podía reír, pues para articular palabra me costaba mucho trabajo. Tanto para el paciente es muy doloroso, es muy desesperante también porque no vemos mejoría, porque nosotros nos dormimos. Cuando nos dormimos, pues nos dormimos con debilidad. Cuando amanecemos, amanecemos igual, o hay ocasiones en los que tú amaneces con más energía, pero conforme va pasando el día, ya como a las 5 o 6 de la tarde, ya otra vez empezamos a sentirnos cansados. Entonces, es una enfermedad muy, pues, ahora sí, muy compleja, porque tardamos mucho para que nosotros nos lleguemos a estabilizar. En ese lapso que nosotros logremos estabilizarnos, podemos tener muchas crisis colinérgicas, podemos tener neumonía. Yo estuve en el hospital también por neumonía. A mí me intubaron en 8 ocasiones estuve intubada. De que empezamos con que ya no podemos respirar y que empezamos a tener mucha salivación. En ese momento nos tienen que llevar directamente a urgencias, porque si esperan a que se nos pase, no se nos va a pasar, porque ya no tenemos la fuerza para poder deglutir esa saliva. Nuestros músculos ya están cansados, ya no podemos respirar. Entonces ahí tenemos que irnos a urgencias y directamente nos llevan a terapia intensiva y nos intuban. ¿Tienes alguna consecuencia grave no atenderse? Sí, de hecho, la miastenia gravis es una enfermedad mortal. Si no nos llegamos a atender o si no tenemos conocimiento de todo lo que nos puede llegar a pasar con la miastenia, sí podemos fallecer. Es una enfermedad mortal. Desafortunadamente, hay médicos que no conocen de la enfermedad, no conocen el manejo de un paciente con miastenia gravis, porque la otra, nosotros no nos pueden administrar cualquier medicamento. ¿Por qué? Si nos administran un medicamento, nosotros tenemos una lista de los medicamentos que no se nos pueden administrar. Si nos administran uno de ellos, nuestros síntomas se empiezan a incrementar. Entonces, nuestra atención siempre tiene que ser en tercer nivel. No podemos estar en primer nivel ni en segundo nivel.
¿Es cara la operación del timo y los tratamientos posteriores? Pues sí es cara la operación del timo. ¿Por qué? Porque para la operación, para la timectomía, quien lo realiza es el cardiotorácico y tiene que haber un equipo especializado, un anestesiólogo que sepa cómo tratar a un paciente con miastenia gravis, igual las enfermeras. Cuando un paciente entra a cirugía de timo, siempre debe de haber una sala de terapia intensiva. Por cualquier situación que se nos vaya a presentar, nosotros directamente llegamos a terapia intensiva. Entonces, sí es cara la operación. Los tratamientos, pues el Mestinón, que es un frasco de 20 tabletas, es piridostigmina de 60 miligramos. Por lo regular, te tomas 2 tabletas cada 4 horas. Un frasco te llega a durar como 3 días o 4 días máximo y el costo es de 280 ese frasco. No podemos dejar de tomar ese medicamento y hay otros tratamientos que es la plasmaféresis. La plasmaféresis consiste en que nos conectan con una tipo máquina de diálisis, nos ponen un catéter central, ahí nos conectan y van sacando la sangre y la empiezan como y le empiezan a limpiar, como ya tiene mucho mestinón y vuelve a entrar. Ese tratamiento también es caro y me parece que una plasmaféresis sale como en unos 80,000 pesos y por lo regular son 4 sesiones. El otro, ahorita hay un tratamiento que es muy bueno que se llama rituximab. Es buenísimo, levanta muchísimo a los pacientes. En ese entonces, cuando yo estaba enferma, todavía no existía este medicamento. La desventaja es que es muy caro. 1 gramo de ese medicamento cuesta como 60,000 pesos más o menos y para un paciente se ocupan 3 gramos. Esos medicamentos y los tratamientos los pueden proporcionar el ISSSTE o el IMSS. Sí, el ISSSTE tiene rituximab, igual el IMSS. Especialidades también. Aquí la cuestión de especialidades es que se tiene que pagar. Especialidades acepta a los pacientes y les da un nivel, les hacen un estudio socioeconómico. Hay nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El nivel 6 es como si estuvieran pagando un particular. El nivel 1 y 2, los costos son muy accesibles. En nivel 1, una consulta con especialista sale en 21 pesos. Nivel 2 me parece como 42 pesos. Entonces también especialidades tiene ese medicamento. Ahorita aquí en Oaxaca hay un neurólogo que es muy bueno para miastenia gravis. Él es el que atiende a la mayoría de los pacientes. De hecho, cuando yo conozco a un paciente con miastenia gravis, yo les digo, ve con el doctor Monroy. El doctor Monroy, él está en especialidades y aparte da consulta en el ISSSTE. ¿Hay asociaciones o alguna fundación que ayude a solventar los gastos? Aquí en Oaxaca, de hecho, yo estoy haciendo una fundación. Ahorita el nombre es Fundación de Miastenia Gravis, Zona Sur, Guía del Colibrí. Esta fundación apenas la estoy haciendo. Eh, pues yo tengo años buscando pacientes con miastenia gravis. Aproximadamente, creo que el primero que encontré fue hace como 13 años. Entonces de ahí yo me he dado a la tarea de buscarlos y pues dentro de mis posibilidades yo les proporciono el medicamento, yo estoy con ellos en la parte emocional, yo estoy, claro, hasta donde ellos me permitan. Yo hace como 4 años, hace como 4 años ingresé a un paciente con miastenia gravis
al hospital de especialidades. Él venía de Tijuana, se lo diagnosticaron, pero pues ya estaba un poquito debilitado, pero sí pudimos entrar. Entonces, eso es lo que yo hago, por eso es que estoy formando mi fundación. Y me tocaron dos casos de unos pacientes con miastenia gravis que estuvieron en el IMSS. Me contactaron porque pues no soy tan conocida, digamos, como a mí me gustaría por la enfermedad, pero lo que es en el hospital de especialidades, ya mis compañeros ya saben que si hay pacientes con miastenia gravis, me hablan, yo los voy a ver. En este caso, el doctor Monroy, pues como me conoce y él trabaja en el ISSSTE, pues él también luego a los pacientes les habla de mí. He tenido algunos espacios en la televisión para hablar sobre la miastenia. Entonces, así es como me han contactado. Me contactaron dos personas con miastenia gravis que estaban en el IMSS, pero ahí desafortunadamente la doctora, la neuróloga, les dijo que no se operaran porque al contrario se iba a complicar. Y yo les fui muy insistente con ellos de decirles, no, es que sí te tienes que operar porque si no, no vas a recuperarte. Como ellos ahorita se sienten, digamos, bien, no han tenido recaídas, entonces están con esa situación de que no se quieren operar porque pues tienen miedo a la cirugía. Y pues, ¿quién no va a tener miedo a una cirugía? Pero pues sí se tienen que operar. Yo hablé con el doctor Monroy también, le dije, oye, doctor, esta doctora les está diciendo que no se operen y me dice, no sé en qué piensa la doctora, pero sí se tienen que operar. ¿Qué les dirías a los familiares de pacientes con miastenia gravis? Pues necesitan tener muchísima paciencia, mucha fortaleza y que pues su familiar sí va a salir adelante, pero pues sí necesita muchos cuidados, que no desesperen. Yo sé que es bien complicado porque cuando a nosotros nos tocó estar en esta situación, nosotros no sabíamos absolutamente nada de la miastenia, no sabíamos si habían más pacientes, cómo manejar esta situación. Entonces, mi caso, cuando yo ingresé la primera vez a terapia intensiva, eh, me llevan a terapia intensiva y ¿qué fue lo que pasó? El médico me seda y me quita el mestino. El error del médico fue haberme quitado el mestino. Entonces me quita el mestino, estoy yo en terapia intensiva, estoy ya intubada, cuando de la parte de arriba empiezo a sentir que me caían así gotas en mis pies, así que me quemaban. Pero como yo no tenía el medicamento, entonces no me pude mover, no pude abrir los ojos, no pude hacer nada. De hecho, pues sentí que me cayó muchísimo tiempo, no sé qué tiempo me estuvo cayendo eso de ahí arriba. Eso fue en el ISSSTE. En la mañana cuando hacen el cambio de guardia, llegan los enfermeros y ven mi sábana y escucho que dicen, ay, está quemada. Y entonces mandan llamar a mi hermana, entra mi hermana y le dicen que yo había llegado quemada de la pierna. Entonces mi hermana dice, no, ¿cómo crees? Si mi hermanita ni siquiera se puede desvestir, ¿cómo se va a quemar? No, es que es una quemadura de moto. No, pero si ella ni siquiera se puede subir a una moto. Entonces yo ahí pido una libreta para escribir y les pongo que algo me había caído de allá arriba y cuando se dan cuenta, la balastra donde pasan la luz tenía un orificio y lo que a mí me cayó ahí fue chapopote. Entonces me estuvo cayendo chapopote al grado de que tuve una quemadura de 3.er grado, pero pues en ese momento, pues mi hermana estaba súper enojada, pero pues por algo pasan las cosas porque mandan llamar al cirujano plástico, era en Semana Santa, llega el cirujano plástico, cuando me ve me dice, Nayelita, dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Dice, yo tengo una hermana que tiene miastenia gravis.
Cuando yo escuché eso, yo dije, no sé si me voy a componer. Y la verdad, lo que pasó, pues nos acercó a ese doctor y nosotros nos estuvimos agarrando mucho de él, de decir cualquier cosa que yo sentía, oiga, doctor, ¿qué es lo que pasa? Y él nos decía, no, es que es porque por el medicamento. Él nos empezó a guiar muchísimo. Pues nos acercó mucho al doctor a conocer un poquito más de la enfermedad. Su hermana, en ese entonces, ella ya llevaba como 15 años con la enfermedad, pero pues a ella no la operaron. Entonces, pues sí, se le veía en su cara de que pues sí tenía miastenia gravis. A mí cuando me operan, pues a mí me operaron en México, en el IMSS, en el siglo XXI. Yo nunca estuve en particular. ¿Por qué? Porque los hospitales particulares no tienen todo el equipo, no cuentan con todo el personal y aparte es muy raro el hospital que tenga terapia intensiva. Entonces, nosotros no nos quisimos arriesgar y toda mi atención fue en el ISSSTE y en el seguro allá en México. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? ¿Se puede heredar? No, no es hereditario, es una enfermedad autoinmune. Es decir, tenemos una unión neuromuscular donde está el músculo y llega el impulso nervioso. Entonces, en el momento de que la acetilcolina es lo que hace que el músculo se contraiga y podamos caminar, podamos hacer muchas cosas. En este caso, en los pacientes con miastenia gravis, ahí hay una falla. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa demasiado acetilcolina y el músculo empieza a tener demasiada contracción. Por eso es que nosotros nos llegamos a cansar. Y el mestinón lo que hace el mestinón es que regula ese paso de esa sustancia para que no nos cansemos tanto. Pero no es una enfermedad hereditaria. Hace un momento mencioné que los bebés de una paciente con miastenia gravis pueden nacer con los síntomas. No todos los bebés, algunos sí. ¿Por qué? Porque en el momento de que la mamá le pasa sus anticuerpos, entonces le pasa esos anticuerpos de la miastenia y el bebé empieza a tener un llanto débil, empieza a tener dificultad para respirar y a esos chiquitos se tienen que ir a terapia intensiva y los conectan a un ventilador, pero en 15 días desaparecen esos síntomas. ¿Qué tanto se ha estudiado esta enfermedad? Pues ahorita ya es un poco más conocida que antes. En México existe un protocolo que sacó el IMSS sobre el manejo de pacientes con miastenia gravis. Desafortunadamente ese protocolo no ha llegado acá. En ese protocolo mencionan que desde la atención en primer nivel, el médico debe de saber qué es la miastenia gravis y cómo se tiene que tratar a ese paciente. La mayoría de los médicos que yo conozco de primer nivel, muchos no saben sobre la miastenia. Especialistas, ahorita, pues sí, ya saben más sobre la miastenia gravis. De hecho, en el hospital de especialidades, ahí hay como más o menos 12 pacientes con miastenia gravis. En el seguro hay un poquito menos, en el seguro me parece que nada más hay como 3 y en el ISSSTE hay como 4 únicamente. ¿Hay algo que detone esta enfermedad? Pues a ciencia cierta no saben por qué aparece la enfermedad, pero el incremento de los síntomas lo puede detonar una gripa, lo puede detonar una tos, alguna infección que nosotros presentemos. Si nosotros estamos tristes, igual los síntomas se incrementan. Si nosotros estamos muy contentos y de repente nos ponemos muy eufóricos, también los síntomas se incrementan. A nosotros nos hace mucho daño lo que son
cambios extremos de temperatura, es decir, si hace mucho frío, nos debilita, si hace mucho calor, también nos debilita. Nuestro estado de ánimo debe de estar equilibrado para no tener ninguna, para que no nos pongamos mal. ¿Hay algún medicamento que se prohíba en pacientes con esta enfermedad? Sí, son muchos los medicamentos. Son varios anestésicos, son varios antibióticos, este, alimentos. En mi experiencia, yo evité comer lo que eran las salsas, la mostaza, los condimentos, porque yo sentía que el mestinón como que retrasaba el efecto del medicamento. Yo dejé de comer piña también para que no se fermentara. Y es lo que yo les digo a los pacientes, eviten comer esos alimentos, y para que no tengan ninguna situación con los síntomas ni con el mestinón. Ya ahorita yo ya mi vida la hago normal, ya como de todo, este, pues sí, de repente me tomo una o dos cervezas, me desvelo, hago ejercicio. De hecho, tengo a mi niño de 10 años. Yo me embaracé tomando todavía el medicamento. ¿Hay alguna terapia alternativa que pueda ayudar a sobrellevar esta enfermedad? Pues como terapia alternativa, yo diría que pues podría ser, no sé, un poquito de meditación. Este, no aconsejo, por ejemplo, que sea algo de homeopatía. ¿Por qué? Porque como es una enfermedad que todavía no se conocen algunas cosas, entonces se pueden incrementar los síntomas. En mi caso, cuando yo empecé con lo de la miastenia gravis y mis síntomas empezaron a incrementar, digamos, la enfermedad todavía no se estabilizaba en mí, empecé a tener mucha debilidad, así recaídas, entonces nosotros tomamos terapia alternativa, fuimos como un homeópata, pero me dieron medicamento y eso hizo que mis síntomas se incrementaran al grado de que llegué a terapia intensiva nuevamente. Y la otra me dieron también lo que es Reiki. Igual salí de allá que yo ya no podía ni caminar con mucha salivación y directo al hospital. Entonces, yo sí aconsejaría que no, que ahorita si hay alguna persona que tenga miastenia gravis, no, que siga las indicaciones que les da su neurólogo. Eso sí es muy importante, es muy importante. La rehabilitación sí se da, pero ya se da en etapas ya, digamos, más avanzadas de la enfermedad, donde la enfermedad ya se estabilizó para empezar a recuperar el tono muscular. Ahorita cuando apenas empieza la enfermedad y todo, no aconsejo que lleven rehabilitación. Como paciente es fácil llegar a pedir un diagnóstico. Es complicado porque cuando tú no sabes de la miastenia gravis, entonces no tienes ni idea a lo que te estás enfrentando. Cuando tú ya tienes conocimiento de que pues hay debilidad, bueno, hay debilidad, tengo visión doble, a ver si se le puede sugerir al médico, doctor, no puede ser miastenia gravis, pero cuando tú no conoces de la enfermedad, sí es bien complicado porque lo pueden confundir con muchas enfermedades. La otra vez en una plática me dijeron que si podría ser un post-COVID o algo así, porque como tienen dificultad respiratoria, pero
por eso hay estudios muy específicos en los que ya se les da el diagnóstico de miastenia gravis. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, de la manera en que se puede ayudar es darle difusión a este padecimiento. Em, yo tengo 23 años con la enfermedad y créanme que ha sido un camino difícil, doloroso, muy largo. Yo dejé de estudiar. Cuando yo retomé mis clases, regresé en silla de ruedas a la facultad. Regresé yo me había quedado en tercer año, regresé en primer año y pues nunca me di por vencida. Siempre lo vi que esto era pasajero y pues sí, fue pasajero, me llevó mucho tiempo. Al principio sí renegué mucho de la enfermedad porque pues dejé de hacer muchas cosas, pues dependía completamente de mi familia, pero conforme iba pasando el tiempo, siempre mi objetivo fue el encontrar a personas con miastenia gravis y el apoyarlas, ¿no? A lo mejor no tanto económicamente, pero sí esa parte de acompañamiento, de pues decirles de que pues iba a estar bien, de que pues poco a poco iban a salir adelante. Y pues lo que siempre yo les digo a los pacientes y a la familia es que pues si son pacientes creyentes, pues que tengan mucha fe, ¿no? Que tengan mucha paciencia, que eso va a pasar y que pues nunca pierdan sus objetivos. Yo, pues ahorita en la fecha yo sigo estudiando, terminé mi licenciatura, hice mi maestría, ahorita estoy haciendo el doctorado, pues me dedico a lo que siempre quise, lo que más me apasiona, pues son las ciencias forenses y tengo a mi niño está completamente sano. Entonces, el mensaje que les dejo es que, pues, siempre sigan adelante, que no se den por vencidos, que esto es pasajero. Desafortunadamente, no sabemos qué tiempo nos va a acompañar, si son 5, 6, 10 años o nos va a acompañar toda la vida, ¿no? Pero no verla así como que, pues, una enemiga, ¿no? Yo creo que ver la miastenia gravis como ya una parte de nosotros, que pues si nosotros vemos, en vez de verlo con dolor, cambiamos nuestra forma de pensar y de sentirlo, vamos a crecer mucho, créanme, y sobre todo nos vamos a fortalecer mucho. Yo les dejo mi contacto y les repito mi nombre. Soy la doctora Jamie Nayeli Guevara Contreras. A mí me encuentran en el Hospital Regional de Alta Especialidad. Yo estoy de lunes a viernes, de 7 a 3 de la tarde. Y les dejo mi número, es el 951-107-9926. Y pues lo que se les ofrezca, ya saben, me pueden llamar. Muchas gracias.